Hoy vamos a empezar con capítulo 3 de Colosenses, con el texto que aparece aquí en pantalla. Dice: puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales y no las terrenales, pues ustedes han muerto y su vieja manera de vivir, y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Por eso, cuando vuelva Cristo, que es su vida, ustedes compartirán su gloria. Este es un texto que me gusta muchísimo, siempre me ha gustado este texto. Está hablando de la nueva vida. Ahora, en el capítulo 2, él habló del bautismo y del rescate de las tinieblas, y que con Cristo estamos puestos ahora firmemente en el reino de luz. Y ahora va a hablar de la vida de los resucitados o de la resurrección. Y aun cuando está hablando de los resucitados en vida, obviamente está hablando de una vida nueva, una vida cambiada. La vida de la resurrección es una vida de otra dimensión, es una vida de una doble dimensión. Vivimos con los pies en la tierra, pero con la vida en el cielo. La vida del hombre no es física, sino espiritual. Pablo enfatiza este principio en Efesios, cuando él habla de sentados en lugares celestiales. Y aquí también en Colosenses, entre otros textos también. Por eso debemos priorizar las cosas celestiales, como dice Pablo acá, pues aunque vivimos en la tierra, hasta que Él nos llame o hasta que el Señor venga de nuevo, nuestra vida ya no es principalmente material, sino espiritual. Estando en la tierra, pero espiritual por naturaleza. Por lo tanto, debemos buscar las cosas del cielo, de arriba, dice Pablo, donde Cristo está sentado y nosotros juntamente con Él también estamos ahí sentados, Él a la derecha de Dios y nosotros juntamente con Él. Esto sale también en Efesios, como es la carta gemela con Colosenses. Pablo menciona los dos elementos en las dos cartas. Yo no puedo pretender entender todo lo que esto significa, pero lo que sí sé es que hay otra dimensión a la vida, a la cual el hombre no regenerado está muerto. Esto en Efesios capítulo 2 lo dice muy claramente, ¿no? Y de hecho, ni sabe el hombre no regenerado que esta vida, esta dimensión, esta vida nueva existe. Nosotros, por otro lado, tenemos que concentrarnos en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Es curioso en esto que muchas veces ni nosotros, sin esta revelación y sin estudiarlo y profundizarlo, muchas veces ni nosotros sabemos de esta existencia, o por lo menos vivimos como si no lo conociéramos. Él dice aquí: concéntrense en esta vida, que no es la vida terrenal. Esto no es fácil. Estamos rodeados de una realidad muy absorbente y difícil de controlar. Nos tiende a controlar a nosotros esta realidad material que nos rodea. Y es por eso que el apóstol tiene que instruirnos diciendo: concéntrense. Nuestra mente consciente está muy absorbida por lo contingente, lo inmediato, lo visible, lo terrenal. Tenemos que hacer un esfuerzo para vivir en este mundo sin ser de este mundo. Vivir en la carne sin ser carnales. Vivir en la tierra y ser celestiales. Cuesta un mundo, es muy difícil. En el fondo, nosotros no vivimos la vida vieja, terrenal, carnal,
mundana y religiosa, porque morimos a esa realidad y nuestra vida nueva, o se puede decir nuestra realidad con mayúscula, está escondida para ser revelada cuando Cristo venga. Está escondida en Cristo, está escondida con Cristo en Dios, pero al final será revelada a todos y manifestada en Él en gloria. Para los demás, principalmente para los de afuera, no está esta vida, esta realidad. No se ve, no se dan cuenta, pero será revelada y nosotros esperamos esa revelación y hasta que ellos mismos se van a dar cuenta que siempre tuvimos la razón en decir que esta vida tenía dos dimensiones, una terrenal, otra celestial. Mientras tanto, dice el apóstol Pablo, busquemos las cosas de arriba y nos concentremos en esta nueva, preciosa, impactante, maravillosa dimensión de nuestras vidas nuevas. Esto de concentrar involucra meditar, estudiar, fijar los pensamientos, deseos y afectos en esta vida que está en el cielo. No solamente buscar el cielo, sino que el cielo sea nuestro pensamiento. No es solamente buscar ir al cielo, sino que el cielo forme parte de nuestra meditación y nuestros pensamientos aquí y ahora. El cristiano no debe tener una mentalidad terrenal, sino una mentalidad celestial. Esto también en Filipenses capítulo 3, versículo 20, es evidente. Como Cristo ascendió al cielo literalmente, nosotros podemos ascender figuradamente, pero no figuradamente en el sentido de que no es real. Es real. Lo que nosotros podemos experimentar en esta vida es precisamente estar concentrados y sentados en los lugares celestiales. Porque donde esté nuestro tesoro, también estará nuestro corazón, dice Jesús en Mateo 6:21. Entonces, un día de estos, un día pronto, cuando Cristo se manifieste, ascenderemos literalmente con Él también. Y esto en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, cuando Pablo está hablando de la resurrección de los muertos. Luego dice, aunque sea aunque sajen todo el mal de su, así que sajen todo el mal de su vida, pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos y codicia, que es una forma de adorar ídolos. Todo esto hace que Dios se enoje con los que son desobedientes. Eso era lo que hacían ustedes antes, cuando llevaban una vida mala. Pero ahora quiten de su vida todo esto, el enojo, la ira, la maldad, los insultos, las malas palabras. No se mienten unos a otros porque ya se despojaron del antiguo ser humano que eran y del mal que hacían. Dejar es la palabra que Pablo usa mucho en capítulo 2 y capítulo 3. Dejar. Él está hablando de dejar las prácticas religiosas en capítulo 2, de no dejar que nadie los engañe con reglamentos humanos en torno a la religión, dejar esto de los días especiales y demás cosas que tenía que ver con su religiosidad, como conversamos cuando tratamos el caso del capítulo 2. Pero también acá dice dejar también lo carnal, dejar
al mundo, dejar al pecado. La conclusión natural a lo anterior, es decir, que buscar en el cielo la vida nuestra, es dejar la religiosidad infructífera y la vida de pecado que nos aleja de Dios. Aquí hay dos cosas que nos pueden confundir. Uno es vivir una religiosidad de reglas y normas que al final no da vida, no provee vida. Y como Pablo dice en ese capítulo, se terminan con su uso. Y por el otro lado está la vida pecaminosa, la vida del mundo, la vida carnal, la vida mundana. Y aparentemente no solamente forma siempre parte de la doctrina de Pablo, sino que él sigue tratando los pensamientos de la herejía que se había levantado en esta carta. Aparentemente habían algunos que tenían la idea, que muchas veces se ve en la iglesia de hoy, bueno, yo soy salvo y no, esa salvación no se puede perder, así que puedo vivir como yo quiera o como me resulte más fácil o natural en algún momento dado, y eso puede incluir parte de mi carnalidad vieja, pero Pablo está diciendo que no. ¿Y a raíz de qué lo dice? Lo dice a raíz del bautismo en capítulo 2 y a raíz de la resurrección en este capítulo. O sea, por causa de la nueva vida que tenemos en Cristo, tenemos que dejar la religiosidad y el pecado para asumir una actitud distinta, concentrándonos en lo que es espiritual y lo que es celestial. Él usa 4 verbos en estos pasajes entre capítulo 2 y capítulo 3. Dice: saquen, quiten, hagan morir y abandonar. Está hablando de una separación definitiva. ¿Y por qué? Uno, porque la vida en el pecado nos separa de Dios, pero también la religiosidad. Si depositamos nuestra fe en nuestros actos o los ritos de una religión, también nos separa de Cristo. De manera que hay que dejar esto para no encontrarnos separados de Dios. Dice, ya no somos de esta vida. No corresponde ninguna de estas actitudes o prácticas. Y aquí da una lista. Pecados sexuales, ¿no? Inmoralidades, o en otra versión dice impurezas. También habla de los malos pensamientos, ¿no? Las pasiones desordenadas, los malos deseos, la codicia, que él dice que es una forma de idolatría, el enojo, la ira, la maldad, la motivación mala, los insultos, y otra versión dice la blasfemia, pero más bien está hablando de los insultos, porque después dice, y las malas palabras. Y como dice en otra versión, las conversaciones obscenas. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se puede dejar, despojar, abandonar, quitar, como él dice? Uno obviamente es por fe, es la única forma. Nuestra salvación y nuestra santificación es por fe, pero ¿por fe en qué? Por fe en Cristo y por fe en lo que Cristo puede hacer en nosotros. Es decir, que no es solamente creer en Dios, sino creerle a Dios cuando Él dice que por el Espíritu Santo, por Cristo, por su sangre, por el bautismo, por la resurrección, nosotros podemos dejar de lado estas cosas. Así que por fe y también por decisión y dedicación. Nosotros tenemos que tomar la decisión. Dios no la va a tomar por nosotros. El Espíritu Santo no va a tomar la decisión por nosotros. La decisión la tenemos que tomar nosotros. Después viene la ayuda que se necesita, que sería el tercer punto de cómo se hace, es por el poder del Espíritu Santo de principio a fin. Vamos avanzando. Versículos
9, al final de 9 hasta versículo 11, ustedes se han revestido de una nueva forma de ser. Dios lo está haciendo nuevos a imagen de aquel que los creó hasta que lleguen al pleno conocimiento de Él. En esta nueva vida ya no importa si usted es judío o no, circuncidado o no, culto o ignorante, esclavo o libre. Cristo está en ustedes y Él es lo único que importa. A mí me gusta cómo gira esta frase, la última, ¿no? Esto cuando dice, Cristo está en usted y Él es lo único que importa. Esta nueva vida de que Pablo está hablando en este capítulo, aquí hay elementos de la nueva vida en Cristo. Dios los está haciendo nuevos, dice Pablo, y los está haciendo de nuevo. Es decir, que está cambiando completamente, está empezando su obra otra vez en nosotros. En Efesios capítulo 2, versículo 23-24 dice, aprender a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu y revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. En esta nueva vida hay una sola cosa que importa. Él dice que es Cristo. Él es todo. Es en todos. Está en todos. Y es lo único que importa. La religión no importa. La educación no importa. Pablo dice en Filipenses, yo soy dentro de los mejores educados, formados, y no importa. La ocupación, la profesión, no importa. Lo único que importa en esta vida es Cristo. El resto viene de Yapa. El resto es algo que nosotros vivimos porque todavía estamos en la tierra, pero nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, en los lugares celestiales. Y por eso Pablo sigue insistiendo, hay que buscar la vida allá. Hay que buscar la vida allá. Desde el versículo 12 al 15, a ustedes Dios los amó y los eligió para que sean su pueblo santo. Por eso, vivan siempre con compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. No se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo, así como también el Señor los perdonó a ustedes. Pero lo más importante de esto es que se amen unos a otros, porque el amor es lo que los mantiene perfectamente unidos. Permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar, pues Cristo los ha llamado a formar un solo cuerpo para que haya paz. Y den gracias a Dios siempre. Qué pasaje más lindo y más importante también. Él menciona algunas nuevas actitudes en esta vida nueva. El propósito de la vida nueva es ser un pueblo santo. Pedro lo destaca mucho en 1 de Pedro capítulo 1, ¿no? Si lo quieren ver, cuando él habla de que nosotros tenemos que ser santos porque aquel que nos llamó a participar con él es santo, ¿no? Dios nos amó, dice aquí Pablo,
Y Juan dice lo mismo en su primera carta, la carta del amor, ¿no? Que Dios nos amó, incluso que nosotros amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Eso es un tremendo concepto. Y Él nos eligió. Y Pablo nuevamente en Efesios capítulo 1 habla de que nosotros en su gran propósito eterno, desde antes de la fundación del mundo, nos escogió en Cristo Jesús. Y aquí repite el mismo concepto. Este es nuestro propósito, ya que compartimos esta nueva vida con Él. Cualquier otro propósito es secundario. Es muy secundario. Ojo con enfocarnos tanto en los ministerios y servicios a la humanidad y no proveer este propósito eterno de Dios y no promoverlo y no vivirlo. Nuevamente vivimos en la tierra, sí, y mientras estamos en la tierra tenemos que ser sal y luz, pero no somos de la tierra y lo que buscamos tampoco está en la tierra. Él menciona aquí algunas nuevas actitudes. Dice actitudes como la compasión, la bondad, la humildad, la gentileza, la paciencia, el perdón, el amor, la paz y la gratitud. Estas no son elementos naturales en la naturaleza humana normal. Y digo normal entre comillas porque no sería normal desde el ángulo de Dios, sino desde el ángulo humano. Estas actitudes muchas veces no existen. Y aún así, a veces cuesta para que nosotros manifestemos esto, pero esta es la imagen de Cristo. Esto es lo que Él está formando en nosotros. Esta es la imagen de Dios mismo que se veía en Jesús cuando estaba en la tierra, que está en Cristo Jesús resucitado y que el Espíritu Santo está formando en nosotros. Repito, esta lista es impactante. Así nos quiere Dios, así debemos vivir. Hay que analizar esto como un espejo. Y tenemos que analizarnos mirando al espejo cuando Él dice que estas nuevas actitudes son la compasión, la bondad, la humildad, la gentileza, la paciencia, el perdón, el amor, la paz y la gratitud. Estas no son parte de nuestra vida vieja. Estas son parte de nuestra vida nueva. ¡Qué vida más extraordinaria! Y pensar que todo esto viene en el paquete que se llama la salvación. Porque la salvación no es solamente prepararnos para vivir eternamente con Dios. La salvación tiene 3 elementos. Uno es el rescate, otro es la santificación, otro es la vida eterna. Ese es el paquete de la salvación. Y dentro del paquete viene esta vida tan extraordinaria. ¡Qué maravilla! Imagínate estar de novia o de novio, o estar casado o casada con esta persona. Imagínate si los pastores fuéramos todos así. Imagínate si tu jefe en el trabajo fuera así. Sería como vivir en el cielo. Y eso es lo que quiere Dios para nosotros. Dice, permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Es el primer texto del versículo siguiente y solamente lo menciono aquí dentro de este marco. Esta es la vida de Cristo que Él quiere que se viva en nosotros. Volviendo al texto anterior, quiero ver también algunos otros elementos acá. Cuando él coloca aquí
algunos elementos opuestos. Él dice, no se enojen, sino perdonen. ¿No? Es decir, que la reacción normal muchas veces es enojarse. Él dice, no hay que enojarse, hay que perdonarse. Cuando él dice que cuando alguien te dice algo, o dice algo de ti, o directamente o a terceros, ¿cuál es la actitud? Es el perdón. Y la base del perdón, la medida del perdón, ¿cuál es? Es el perdón que Él nos ha dado a nosotros. A base de ese perdón, nosotros también tenemos que perdonar. El otro punto que menciona aquí, cuando dice, pero lo más importante de todo es que se amen unos a otros, porque el amor es lo que los mantiene perfectamente unidos. Esa frase es tremendamente importante. Nuestras doctrinas sanas no nos van a mantener unidos. Porque todos podemos tener diferencias de opiniones, sobre todo en cuanto a los elementos que no están claramente establecidos por la Escritura. Yo creo que cuando la Escritura dice algo, ahí podemos estar de acuerdo, pero ¿qué pasa cuando la palabra no tiene o no expresa una claridad única respecto a ciertos temas? Ahí es donde entran las discusiones, las confusiones. Si nosotros nos mantenemos unidos porque somos todos de una misma manera de ver las cosas a base de una doctrina o una teología establecido por la denominación, tarde o temprano eso se torna frágil y no nos mantiene unidos, sino llega a ser la motivación de nuestra desunión. Lo único que nos puede mantener perfectamente unidos es el amor. Ese amor que sabe convivir con otros que no piensan igual. Ese amor que es capaz de dar abrazo a uno que tal vez en cierta materia no estaríamos de acuerdo, estaríamos discutiendo. Es tan importante este elemento del amor, porque finalmente la unidad depende del amor. También lo dice Pablo en Efesios, ¿no? Es el amor que nos mantiene perfectamente unidos. Y el otro elemento que él menciona acá, que permiten que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar. Esto es un concepto que tenemos que profundizar un poco, más allá de lo que puedo hacer aquí en esta mañana. Hay que meditarlo. ¿Qué significa que la paz controle mi manera de pensar? Y Pablo tiene este concepto desarrollado, ¿no?, dentro de sus enseñanzas. Para dar un ejemplo, él cuando está hablando en el contexto del matrimonio, está hablando de que el no creyente quiere separarse de la persona que cree en Jesús y se produce una separación irremediable en el matrimonio, porque el que no conoce a Cristo no quiere seguir viviendo con la persona que conoce al Señor, se produce la separación. Él dice que la persona que está en el Señor queda libre del compromiso con su cónyuge que se fue, porque a paz nos ha llamado Dios a vivir. Él tiene como aquí una meta en la vida, vivir en paz, que no nos alteremos,
que no andemos nosotros con reacciones extrañas y raras o con actitudes agresivas, sino que la paz sea lo que controle nuestra manera de pensar, ¿no? Porque Cristo nos ha llamado a formar un solo cuerpo para que haya paz. Esta es la paz, ¿no? Fruto del Espíritu es. Pero nosotros podemos atentar contra la paz. Porque Él está diciendo que el fruto del Espíritu está provocando adentro de nosotros, formando parte de su fruto es la paz, pero nosotros también la tenemos que cuidar, guardar, ¿no? Y después cuando Él dice, den gracias siempre a Dios. Esta es la nueva vida. A mí me encanta este texto. Este texto se aplica a matrimonios. Este texto se aplica a la vida en la iglesia. Este contexto habla de nuestra vida en la empresa o en la escuela, en cualquier parte. Así nos quiere Dios. Esta es la imagen de Cristo a cual estamos siendo formados. Y finalmente cuando Él dice, permiten que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Enséñense, aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que les da Dios. Canten himnos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. Siempre dedican al Señor Jesús todo lo que digan y lo que hagan, dando gracias a Dios Padre a través de Jesús. Este es también parte de la nueva vida que tenemos en Cristo, ¿no? El mensaje, lo dijimos antes, cuando estudiamos capítulo 1, el mensaje es más importante que el mensajero. El hombre viene y se va, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ese es el mensaje que Pablo dice que tiene que estar constantemente en nosotros, manifestado en plenitud. Este mensaje que provoca los cambios que él recién menciona, estas nuevas actitudes, es el mensaje que tiene que habitar primeramente en nosotros. El mensaje que tiene que estar en nosotros antes de que nosotros lo prediquemos a otros. Esto es como una reflexión hacia el interior. Después Él va a hablar de la manifestación de esta nueva vida en cosas prácticas, pero en este momento está hablando de la esencia de nuestra vida, de quiénes somos y qué hacemos. El mensaje es la misión, o es el mensaje que se tiene que vivir plenamente, habitar ricamente en nosotros. ¿Y qué hacemos con el mensaje? Primeramente, permitir que haga su obra en nosotros. Colaborar sería para mí el primer punto. ¿Qué hacemos con el mensaje? Colaborar. El Espíritu, tenemos nosotros aquí algunos elementos que se están conjugando. Tenemos la palabra de Cristo. Y según Pablo, y por cierto también Jesús, esta palabra de Cristo, este mensaje, tiene un objetivo de transformar nuestras vidas. Bien, también tenemos adentro y con nosotros al Espíritu Santo, que desde adentro
está tratando de provocar lo mismo que el mensaje quiere provocar o viene a hacer en nosotros. Y el tercer elemento somos nosotros, porque puede que tengamos la palabra y el Espíritu, pero si nosotros no colaboramos, no va a pasar nada. O sea, puede ser, por ejemplo, él dice no enojarse en la lista que vimos. Puede ser que la palabra de hecho la palabra nos instruye que no podemos enojarnos. No debemos enojarnos. Sí podemos, pero no debemos. Y el Espíritu también está colocando en nosotros dominio propio, parte del fruto del Espíritu. Pero si yo me enojo, como me pasó la otra noche, tengo que confesarlo, entonces anulo el efecto de la palabra y el efecto del Espíritu. No me controla más allá de mi voluntad. Y yo me enojé. Después tuve que pedir perdón y arrepentirme, porque no debería yo enojarme. Y yo tengo que colaborar con esta obra, ¿no? Y dice, luego enseñar y aconsejar, pero a base de esta palabra y no otra. No es a base de lo que yo pienso, lo que a mí me parece. Tanta consejería dada a título personal, esto es lo que a mí me parece, esto es lo que yo pienso. Yo creo que es mejor, y de hecho creo que Pablo lo está diciendo acá, cuando él dice, enséñense, aconséjense, justo después de hablar de que este mensaje habita ricamente en ustedes, aconsejándose, enseñándose, está tomando como base la enseñanza, para la enseñanza y el consejo, este mismo mensaje, la palabra del Señor, ¿no? Usar esta palabra como base de nuestra instrucción y consejo, y no otra palabra. Y si no hay una palabra de Cristo, si no hay una palabra apostólica, si no hay una cosa establecida plenamente en la Escritura, seamos también sabios para aconsejar y para enseñar, y sin insistir en que todos tengamos que pensar de la misma forma cuando la palabra no establece esa forma. Por eso el tercer punto, el primero es permitir que el mensaje haga su obra en nosotros. Segundo, enseñar y aconsejar a base de esta palabra y no otra. Y tercero, hacerlo con la sabiduría que viene de Dios. Esta sabiduría es coherente con el contenido. Santiago, capítulo 3, versículos 13 al 18, lo pueden anotar y después leer, ¿no? Habla precisamente de esta sabiduría que viene de lo alto. No es la sabiduría de este mundo, que tiene otro efecto y otros resultados. No, es la sabiduría que viene de lo alto, es la sabiduría que viene de Dios. Pablo está diciendo aquí, y está colaborando con ese mensaje de Santiago, ¿no? Él está diciendo aquí, y es esa sabiduría que tenemos que emplear en el momento de enseñar y aconsejar, ¿no? Hay un nuevo estilo de vida. Estar siempre dedicados al Señor en cuanto a todo lo que decimos y hacemos. Ese versículo me encanta cuando dice, siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y lo que hagan. En esta vida ya no estamos dedicados a nosotros mismos, ni a nuestros objetivos, ni a un proyecto de vida personal y particular. Estamos dedicados al Señor, y esto no es solamente para ministros que están a tiempo completo en la iglesia, es para todos los hermanos, todos los discípulos. Nuestra dedicación total, única, tiene que ser al Señor Jesús.
en todo lo que nosotros decimos y en todo lo que nosotros hacemos. Es parte de este nuevo estilo de vida, este estilo distinto, nuevo, es ser dedicados completamente al Señor. Y el segundo punto, dar gracias a Dios siempre por medio de Cristo. Y Pablo vuelve a decirlo en Efesios capítulo 5, versículo 20, en donde él dice, dar gracia por todas las cosas en la vida. Esta parte de capítulo 3 es una parte gloriosa. Él está estableciendo al principio del capítulo donde tenemos que tener nuestra mente, nuestra meditación, nuestros pensamientos. Tenemos que concentrarnos en estas cosas, de buscar las cosas de arriba y no las de abajo. Y después va mostrando, delineando, haciendo listas, mostrando consejos, dando dirección para que todo esto tome forma, para que tome cuerpo, para poder entender realmente qué significa la vida de los resucitados. Los resucitados somos nosotros. Está hablando de los resucitados en vida. Y Él está presentando una nueva vida con nuevas actitudes, una nueva vida con nuevos enfoques. Este capítulo, la primera parte, hasta el versículo 17, es un buen texto para sentarse y meditar cada palabra, cada concepto, cada frase. Y verme a mí, verte a ti, frente a este espejo, a ver cómo estamos. Muy bien. Que Dios les bendiga.